consideren eso y pues vengan a recibir el alimento espiritual. Amén, hermanos. Vamos a continuar, hermanos, con nuestros temas doctrinales que hemos estado viendo. ¿Se acuerdan cuál fue el que vimos la semana pasada, hermanos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Estábamos con que si la salvación se pierde o no se pierde. ¿Recuerdan? Que vimos unos textos que decían que sí y otros que decían que no. ¿Listos, hermanos? ¿Traen Biblia todos? Porque vamos a estudiar la Biblia, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Hebreos, en el capítulo 2. Mientras lo busca, voy a orar, hermano. Padre Santo, te damos gracias, mi Señor. Gracias nuevamente, Padre, por permitirnos estar aquí en este lugar para recibir este ansiado alimento espiritual que tanto necesitamos, tanto deseamos, Señor, como hijos tuyos, Padre. Porque queremos conocer más de ti, de tu palabra, enamorarnos más de ti, mi Señor. Ayúdanos, Señor, abriendo nuestra mente, nuestro corazón, para poder, Señor, discernir todo esto que tú, Señor, has escrito en tu palabra, que es tu voluntad, mi Señor. Ayúdanos, Señor, glorificándote en nuestras vidas, glorificándote, Señor, en cada una de las situaciones en que estemos pasando, Padre. Toma el control de todo, mi Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que pudieron estar aquí, mi Señor. Gracias por ellos. Yo los bendigo, Padre, en tu nombre. Y te doy gracias, Señor. Y a mí, Padre, ayúdame a poder expresar con claridad tu palabra, mi Señor. Palabra que sea amena, que sea entendible, para que sea captada por todos, mi Señor. Gracias, Espíritu Santo. En tus manos estamos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, capítulo 2, versículo 3, primera parte del versículo, dice con signo de interrogación: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pues ya hemos visto, hermanos, que algunos cristianos tienen la gracia mal entendida. Unos se han vuelto a los evangelios por obra y caen en el legalismo, y que dijimos que eso era un extremo. Voy a hacer una pequeña síntesis de lo que vimos la semana pasada. Las obras que se hacen, que caen en un extremo, es la salvación más el bautismo, la salvación más las obras, y se quieren involucrar obras para obtener la salvación y para ganar el favor de Dios. Y eso es un error, hermano, es un error teológico que se practica. Y otros, hermanos, que se van al otro extremo, que es el legalismo. ¿Sí? Tienes que hacer esto, quítate esto, peínate así, ponte esto, guardan los días. Y dijo Pablo en Gálatas 4:11, se los leo, dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros, refiriéndose a los dos extremos de cristianos, hermano, que quieren añadir obras a la obra de salvación. Entonces, ese es un lado, y está el otro lado de la mal entendida gracia, ¿sí?
que vimos la semana que entra, que se van al libertinaje. ¿Recuerdan todo eso? Ya somos salvos, ya podemos hacer lo que queramos. Y otro lado, ya somos salvos, hay que guardarla, hay que cuidarla, porque se nos puede perder. Entonces eran los dos extremos que estuvimos viendo, y son dos conceptos distorsionados sobre la gracia de Dios. Y ahí nos quedamos. Y hoy vamos a ver unos versículos que parece que sugieren que la salvación se pierde, hermanos. Y es el que acabamos de ver. Es uno de los versículos que esgrimen las personas que dicen que la salvación sí se pierde. Y la pregunta es, ¿cuántos pecados hay que hacer para perder la salvación? Porque la salvación nosotros sabemos que se adquirió por gracia, ¿verdad, hermanos? Por gracia. Ahora, si ya la adquirimos por gracia, ¿será posible que la tengamos que mantener por obras? Entonces, todo eso hemos visto hasta ahora. En Hebreos 2, capítulo 3, versículo 3, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ya ve, pastor, ahí está, mire, ahí está clarísimo. Ahí está clarísimo. ¿Cómo vamos a escapar si descuidamos una salvación tan grande? Ahí está claro. Pues si nosotros leemos ese versículo así nada más, hermano, aparentemente eso significa. Pero hoy vamos a estudiar dos cosas. Es el contexto que rodea a este versículo, que viene siendo el antes y el después de este versículo, para saber de qué se está hablando y para no malinterpretar lo que dice aquí. ¿Sí? Y también vamos a estudiar lo que es el significado de la palabra salvación. Porque sabemos que ahí viene salvación, pero ¿sabemos qué significa salvación? Todo eso lo vamos a estudiar. Vamos a ver qué significa salvación ahí, en ese versículo. Pero como siempre hemos estudiado, nos vamos a ir hasta el contexto del versículo 2, y el contexto es el capítulo 1, versículo 1. Eso es lo que está antes de nuestro versículo a estudiar. Hebreos 1:1. Pónganse muy chispas, hermanos. ¿Todos desayunaron o vienen algunos en ayuno, hermanos? Todos vienen con mente fresca, ¿verdad, José Luis? 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿habiendo qué, hermano? Hablado. Dios habló. En otro tiempo a los padres por los profetas, o sea, le da la palabra a los profetas, y los profetas ¿qué hacían? Daban el mensaje que Dios les había dado a ellos. ¿Estamos correctos? Entonces, ¿cómo habló Dios? ¿Por medio de quiénes? ¿A los antiguos, hermanos? Por medio de los profetas, muy bien. ¿Qué habló Dios por medio de los profetas? Pues que el Mesías iba a venir a salvarnos de todos nuestros pecados. Ese era el mensaje que Dios le había dado a los profetas, y ellos habían hablado muchas veces y de muchas maneras en tiempo pasado. Todo esto fue por medio de los profetas. Ese era el mensaje que Dios les había dado a los profetas para que los profetas los dieran al pueblo. ¿Entiende? El mensaje era que iba a venir el Mesías, que iba a venir para perdonar nuestros pecados. Y eso lo vemos en las Biblias, Jeremías, Isaías, etcétera, etcétera. Todos esos profetas. Entonces dijimos que Dios habló en el Antiguo Testamento por medio de los profetas. Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo
y por quien asimismo hizo el universo. ¿De qué nos habló el Hijo, hermano? De que Él era el único Salvador del mundo. ¿Recuerdan? ¿Cuál era el mensaje de Jesús? Porque de tal manera amó Dios al mundo no se pierda. O sea, no se pierda, perdición eterna, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿eso qué fue lo que le mandó Dios a Jesucristo, hermano? El mensaje de salvación es lo que Jesús venía dando, ¿verdad? Él venía dando el mensaje de Dios para que nadie se pierda. ¿Sí? En el versículo 5, no lo vamos a leer todos, hasta el versículo 14, hablan de la supremacía del Hijo, o sea, de Jesús sobre los ángeles, sobre los humanos, sobre la creación, y lo muestra ahí también como digno Salvador del mundo. Esto sigue siendo parte del mensaje, hermano. ¿Sí? Entonces, recapitulando lo que hemos visto hasta ahora, Dios habló a través de los profetas en el pasado, pero en los últimos tiempos habló a través de su Hijo. ¿Cuál era el mensaje? Que Él era el único Salvador, que Él era el único camino, es el único camino, ¿verdad? Que el que creyera en Él no se perdería, que Jesús era un digno Salvador, era el más grande que cualquier ser humano y que estaba Jesús sobre toda la creación. Eso era parte del mensaje de Dios. Amén. La más grande cosa que Dios tenía era su Hijo, que iba a venir a morir por nosotros. Estamos hasta ahí bien, hermano, ya, ¿verdad? En el capítulo 2, acuérdense que ya leímos el contexto. En el capítulo 2 dice, por tanto. Esta frase, por tanto, hermano, significa en vista de que el único Salvador, Cristo, en vista que el Padre habló en los últimos tiempos por medio del Hijo, porque acuérdense que el Hijo está sobre toda la creación, ¿sí? Toda la creación, dice, por tanto, por todo eso que dijo en el contexto, por eso de todo ese mensaje, en vista de que todo lo que se dijo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, en vista, por tanto, es necesario que con más diligencia, con más constancia, con más prestancia, atendamos las cosas que hemos oído. ¿Qué es lo que hemos oído, hermanos? El mensaje. Amén. Es lo que hemos oído, el mensaje que Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Ese es el mensaje. Dice, atendamos las cosas que hemos oído. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea, no sea que nos deslicemos. O sea, tenemos que atender el mensaje de Dios, porque si no lo atendemos con diligencia, si no lo atendemos con prestancia, nos podremos deslizar. ¿Qué significa deslizar? El diccionario dice pasar por alto. ¿Pasar por alto qué, hermanos? El mensaje. Pasar por alto el mensaje. También significa sin prestar atención. También significa marchar o andar a la deriva. Entonces es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, que viene siendo el mensaje, no sea que nos deslicemos, no sea que pasemos por alto el mensaje, no sea que estemos sin prestar atención al mensaje o marchar o andar a la deriva. ¿Cómo andan los barcos, hermano? Que no tienen timón. A la deriva. ¿Sí? Si no lo atendemos el mensaje.
si no prestamos atención al mensaje. Entonces, deslizarse pues en este versículo, hermano, no significa perder la salvación. Si está captando, no se me pierda, hermano, ponga mucha atención. Porque si usted no atiende el mensaje de salvación, si no hace caso del mensaje de salvación, si no se entrega al mensaje de que Jesucristo es el único Salvador, pues la persona no tiene la salvación. ¿Sí me expliqué? Sí, entonces, si no tiene la salvación, ¿cómo la pierde si nunca la ha tenido? ¿Sí? Veo a algunos como que ya se les están fundiendo los fusibles. ¿Cuántos de aquí ya atendieron el mensaje de salvación? Que son salvos. Gloria a Dios. Entonces, si hay alguien aquí que no atiende, fíjese, que no presta atención al mensaje de que Jesús es el único y suficiente Salvador, anda a la deriva como el barco sin timón. Así es, no sabe a dónde va. Eso significa la palabra deslizarse, hermano. No significa que se pierde la salvación. Nunca está implicando aquí que la salvación se pierde, porque si no prestas atención, si anda a la deriva, ¿cómo va a tener la salvación? ¿Sí me estoy explicando, hermano? Entonces, para que se entienda mejor, se lo voy a parafrasear todo esto que le dije. No pasemos por alto este mensaje de Jesús, que Él es el único y suficiente Salvador. Este mensaje, el que nos ha llegado de Jesús, es el que nos ha iluminado, que nos ha mostrado el camino a la salvación, que es quien, Jesucristo. Dice, no pasemos por alto este mensaje, porque si pasamos por alto este mensaje, vamos a andar a la deriva. Pregunto, ¿qué se puede hacer por alguien que deja pasar este mensaje, hermano? ¿Qué se puede hacer? Nada. Nada. Oiga, pastor, ¿sabe que mi marido le hablo y le leo de la palabra de Dios y no quiere nada? Pero sí le gusta, porque me dice, a ver, léeme pues otra vez. Y le leo, pastor. ¿Y entiende? Sí entiende. Sí entiende. Pero dice que no quiere nada. ¿Qué puedo hacer, pastor? ¿Qué puedo hacer, hermanos? Nada. Nada. Versículo 2, capítulo 2, versículo 2 de Hebreos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, o sea, fue segura, aquí se refiere a la ley de Moisés cuando fue entregada por los ángeles, que recibió las tablas de la ley, hermano. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia, ¿a qué? A la ley que Dios había dado, ¿sí? Que era sagrada. Y toda transgresión y desobediencia a la ley recibió justa retribución. ¿Qué significa justa retribución? Castigo, hermano. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, recibió su justo castigo. Sí, hemos visto pasajes donde el pueblo es desobediente y reciben su retribución, su castigo, ¿verdad? Hay pasajes que hemos estudiado y hemos visto. Entonces ahí
recibió su justa retribución, quiere decir, significa castigo, recibió su justo castigo, porque violaban la ley, los principios, los mandamientos y recibían el castigo de parte de Dios, porque que dice la palabra de Dios que el Señor al que ama lo disciplina, lo corrige, ¿verdad? Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces dice el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros? Pregunto, ¿de qué escaparemos, hermanos? De la justa retribución, que viene siendo del castigo. ¿Cómo escaparemos nosotros del castigo? ¿Sí? ¿Cómo escaparemos nosotros del castigo? Si descuidamos una salvación tan grande, aquí la palabra descuidar significa tener en poco, desatenderse, significa también menospreciar el mensaje de Dios. El mensaje. ¿Cómo escaparemos del castigo si tenemos en poco y desatendemos y menospreciamos? ¿Qué, hermano? ¿La salvación, el castigo o el mensaje? El mensaje. El mensaje, hermanos. Veo que algunos están siendo iluminados. Sí, están siendo iluminados. ¿Por qué? Por la exposición que estamos leyendo en la palabra de Dios. También veo unos que se quedan en blanco, hermanos. Se quedan en blanco. Y pues no puedo hacer nada, hermanos. No puedo hacer nada. Necesitan estudiar más la palabra de Dios, hermanos. Leer la palabra de Dios. Ya la semana pasada les dije que leyeran el diccionario, los textos que vimos la semana pasada, vean en su diccionario, no comentarios, en su diccionario, y busquen las palabras claves. Entonces, ¿cómo escaparemos nosotros al castigo si descuidamos, si menospreciamos, si desatendemos una salvación tan grande? Vamos a ver ahora lo que significa salvación en este versículo, hermano. Para eso vamos a tener que usar una de las reglas de la hermenéutica. ¿Qué es hermenéutica, hermanos? Dice, es la materia que nos enseña a cómo interpretar correctamente los textos de la Biblia. Algunos de ustedes ya les di esas clases. Y si no lo practicaron la hermenéutica, ¿no? La hermenéutica ya se les olvidó. Porque la hermenéutica se debe de estar practicando. Y estas reglas son para no hacer una interpretación equivocada, hermanos. O sea, considerar el contexto, que ya es lo que vimos. Ya vimos el contexto. Esa es una de las reglas de la hermenéutica. Dice estas reglas, se debe tomar la frase o la palabra que se va a interpretar. En este caso vamos a aplicar esa regla en la palabra salvación. ¿Sí? ¿Qué es lo que significa salvación según el conjunto de palabras que hay alrededor de ella? Vamos a ver qué significa. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo llano. Un ejemplo del vulgo. Estamos Germán y yo a la orilla del mar. Está la playa. Estamos en traje de baño, hijo. Y le digo a usted, Germán, me quiero meter a nadar, pero no sé nadar. Tráigase la cámara. ¿Qué va a traer usted, hijo? Él va a traer la cámara inflable.
La cámara. Entonces, trae la cámara inflable porque hay un contexto. Está la playa, está el traje de baño, me quiero meter a nadar. Entonces no va a llegar con la cámara fotográfica, ¿verdad que no? En cambio, si estamos aquí y le digo, Germán, ya va a empezar la predicación, tráigase la cámara. ¿Cuál cámara va a traer él? ¿Me entiende? Él va a traer la cámara para grabar la predicación. ¿En qué nos basamos? En el contexto donde se está desarrollando lo que estamos platicando. Pero la palabra cámara es la misma palabra, pero con diferente significado. ¿Capish? Entonces así hay varias palabras en la Biblia, hermano. Así hay. Todo se tiene que entender por el contexto en que está la palabra que vamos a estudiar. En este caso vamos a estudiar la salvación. Les voy a dar otro ejemplo bíblico. Aquí pregunto, ¿qué significa fe? El diccionario, en su estricto sentido del significado, dice que es creer. Esa es la palabra fe. Ese es el sentido primario, dice aquí el diccionario. Creer. Aquí vamos a ver qué significa fe. Vengo a dar fe de lo sucedido. ¿Qué significa ahí fe, hermano? Vengo a dar testimonio. Vengo a hacer constar lo sucedido. Ahí no podemos meter vengo a creer. Vengo a creer. ¿Sí me explico? Porque vengo a dar fe de lo sucedido. No podemos decir vengo a creer de lo sucedido. No se puede, ¿verdad que no? Entonces vengo a dar fe de lo sucedido. Aquí significa vengo a dar testimonio de lo sucedido. O vengo a hacer constatar de lo sucedido. ¿Se nota que es la misma palabra fe con diferente significado? ¿Sí lo está entendiendo? Otro ejemplo para que quede un poquito más claro. Doy fe de los bienes embargados. Doy fe de los bienes embargados. ¿Doy creer de los bienes embargados? No. Aquí estoy usando la misma palabra, ¿verdad? Fe. Entonces, según lo que está alrededor de la palabra, tiene diferentes significados, hermano. Entonces, ¿qué significaría aquí? Doy constancia de los bienes embargados. O sea, doy fe de los bienes embargados. ¿Sí nota como la misma palabra tiene diferentes significados, hermanos? ¿Sí lo alcanza a apreciar? Entonces, fe no siempre es creer. Y salvación, hermano, no siempre es lo que muchos creen que dice. También salvación tiene otro significado. Pero como no se estudia la palabra de Dios un poco más profundo, dice así que la salvación es por obras y ahí va la gente, hermano. No la estudia. Vamos a ver otro ejemplo en Gálatas 1:23. Ese quiero que vayan a la Biblia, hermano. Ese es también sencillito. Es sobre la palabra fe. (1:23) de Gálatas, ¿lo tienen? Solamente oían decir, referente allá a Pablo, aquel, hablando de Pablo, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Qué significa aquí fe, hermano? ¿Cómo?
el evangelio. Léanle bien. Ahora predica el evangelio que en otro tiempo asolaba. Si usted lee estos textos, hermano, aplicando las reglas de hermenéutica, hermano, viendo lo que está alrededor, pues va a poder interpretarla y darle su verdadero significado a la palabra. Amén. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica el mensaje o el evangelio que en otro tiempo asolaba. ¿Ya ve que fe no significa ahí creer? Ahí no encaja la palabra creer. Ahí es el mensaje o el evangelio. Y esto que les digo, hermano, no se trata, ay, el pastor, qué iluminado, qué revelación de parte. No, hermano, simplemente hay que estudiar. Simplemente hay que estudiar la palabra. ¿Sí? De hecho, algunas versiones ya lo traen así traducido, hermano. Ya viene traducido. Vamos a ver otro ejemplo para que quede bien claro todo esto. Hechos 17:31. Vamos a ver aquí si fe significa evangelio, significa mensaje o creer, o vamos a ver qué significa aquí fe. Les estoy dando una clase que les di de hermenéutica a aquellos alumnos que tuve en aquella ocasión. ¿Quién estuvo? Consuelito, la hermana Carrillo, el hermano Juan, la hermana Sofía también, la hermana Yoli también. Muy bien. Hechos 17:31, ¿lo tienen? Vamos a ver qué significa aquí fe. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, ¿quién es ese varón? Jesús. Dice, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. ¿Qué significa aquí dando fe a todos? Dando el testimonio, o sea, la prueba. Dice, se lo repito el versículo, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando el testimonio, dando la prueba a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Sí nota el diferente significado de fe, hermano? Así está la palabra salvación. La salvación tiene diferente significado. ¿Sí? Todo esto es claro, hermano, aquí, y es obvio que fe en estos versículos que hemos visto no significa lo mismo, ¿verdad que no, hermanos? No significa lo mismo. Ahora vamos a estudiar ya no la palabra fe, sino la palabra salvación. Aquí el diccionario, hermano, el significado primario de la palabra salvación es liberar de la condenación del infierno al creer en Cristo que nos perdona nuestros pecados. Repito, liberar de la condenación del infierno al creer en Cristo que nos perdona nuestros pecados. O sea que nacemos de nuevo, que perdonan nuestros pecados y que ya no hay ninguna condenación, ya somos salvos. Esa es la palabra. Y vamos a ver Romanos 13, versículo 11. Aquí vamos a ver si salvación significa, en este versículo que vamos a ver, librar de la condenación del infierno por razón de haber creído en Jesús. Vamos a ver si eso significa. Ya con ustedes el significado de salvación en mente, vamos a ver Romanos 13:11. ¿Lo tiene? Y esto, dice Pablo a los romanos, y esto, conociendo el tiempo. ¿Cuáles tiempos? Los tiempos finales.
conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, o sea, que no se duerman, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Aquí, ¿qué significa salvación, hermano? Según el contexto que rodea la palabra. ¿Cómo? ¿El qué? La venida de Cristo. Muy bien, hermanita. Está siendo iluminada. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación, porque ahora ya está más cerca de nosotros la venida de Cristo que cuando creímos. Amén. Aquí significa salvación, librarnos de la condenación del infierno. No. ¿Se da cuenta del diferente significado de las palabras, hermano? Por eso es muy importante cuando usted estudie la palabra de Dios, use estas reglas de la hermenéutica, hermano, que son leer los contextos y la palabra clave del versículo, escudriñarla con el diccionario para ver los significados. Y mire, se va a dar cuenta, hermano, se va a dar cuenta de mucha mala interpretación de la palabra de Dios. Amén. Ya tenemos pues la salvación y estamos esperando la venida de Cristo por lo que hemos creído. Amén. Sí están entendiendo. Ay, Señor, abre los ojos del entendimiento a cada uno de mis hermanos, Señor. Porque todavía sigo viendo a algunos así medio fundidos. Vamos a ver otro ejemplo, hermanos. Hechos 13:25. Aquí Pablo está testificando acerca del Mesías. Está hablando de David, de cómo Dios había profetizado por medio de él, etcétera, etcétera. 13:25. Ponga mucha atención para que distingan la palabra. Mas cuando Juan terminaba su carrera, aquí está hablando de Juan el Bautista, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, o sea, Jesús. Juan decía: yo solo soy una voz que clama en el desierto. Dice: no soy yo él, mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. ¿De quién se estaba refiriendo Juan el Bautista, hermano? De Jesús. Sigue narrando Pablo: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. ¿Qué significa aquí la palabra de esta salvación? El mensaje. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aquí no está hablando de la condenación del infierno para nada. ¿Sí lo nota, hermano? ¿Sí nota que no está hablando ahí del infierno ni de nada? Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, la palabra de este mensaje. Qué hermoso es cuando ya se empieza uno a adentrar más en la palabra y a entender más, ¿verdad, hermanos? Entonces volvamos a Hebreos, en el versículo 1, en el que nos quedamos, en el capítulo 2. Ya que les di una clasecita de hermenéutica así a grande escala, ya más o menos la mente se les abrió y vamos a estudiar este texto que tenemos aquí, este versículo. Versículo 1, capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, el mensaje del Evangelio. No sea que nos deslicemos, o sea, que no sea que lo pasemos por alto o que andemos a la deriva. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme,
y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, justo castigo, ¿cómo escaparemos de qué, hermano? Al castigo. Nosotros, si descuidamos, si pasamos por alto, si no atendemos, si menospreciamos el mensaje, dice, una salvación tan grande. Aquí, ¿qué significa salvación, hermano? El mensaje. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos un mensaje tan grande? ¿Capish? Aquí no está hablando de la salvación misma, hermano. No está hablando de descuidar la salvación, sino de descuidar el mensaje de la salvación. ¿Cuál fue el mensaje de la salvación? Que vino Jesús, que Dios mandó a Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que no descuidemos ese mensaje. No sea que nos deslicemos, no sea que andemos a la deriva. ¿Sí, hermanitos? La cual, ¿qué significa aquí la cual? La enseñanza del mensaje de salvación, la cual, la enseñanza esta, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor a través de su Hijo Jesucristo, dice, nos fue confirmada por los que la oyeron. ¿Quiénes oyeron el mensaje de Cristo, hermano? Los discípulos, los apóstoles, hermanos. Ellos confirmaron lo que oyeron. Y luego dice 4, testificando, o sea, apoyando, confirmando. Y lo dice, Dios juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los discípulos, los apóstoles. O sea, Dios apoyando, confirmando, testificando el mensaje que les había dado. ¿Cómo lo confirmó, hermanos? Con señales y prodigios y diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Está clarísimo, hermanos. Está clarísimo. Amén. Entonces este versículo no nos está hablando de que la salvación se pierde. Nunca estos textos están hablando de la salvación, sino del mensaje que trae la salvación. Y de eso está hablando, hermano. Tenemos tiempo para otro texto controversial, hermano. Mateo 24:13. Me estoy yendo rápido porque se nos va el tiempo. La vez pasada casi una hora. No, una hora. Ya los veía a ustedes todos hambriados. Los veía hambriados y en blanco. Mateo 24:13. Muchos han escuchado este versículo, hermano. ¿Lo tiene? Mas el que persevere hasta el fin, será salvo. Aquí, hermanos, se usa la misma regla de interpretación de la hermenéutica. El contexto que rodea la palabra a estudiar. Aquí parece que perseverar es algo que tenemos que lograr. Parece que dice, el que se porte bien, el que haga bien las cosas, al final será salvo. Parece que dice eso. Así se entiende, hermano, si lo sacamos del contexto, si lo aislamos. Es como decir, si al final del camino me desanimo y me quedo allí triste y solo, ya no alcancé la salvación. Es así más o menos se lee ese. Más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Sí, pero si no persevero, si al final del camino me quedo solo, me quedo triste ahí, entonces ya no alcancé la salvación, se me fue.
Parece que así dice. Pregunto, ¿cómo tenemos la salvación? ¿Por obras o por gracia? ¿Por medio de la fe? Por gracia, por medio de la fe. Entonces, ¿qué significa perseverar? Significaría aquí, hermano, portarnos bien para ganar la salvación. No, obviamente que no. No podemos decir, no, Señor, yo perseveré toda mi vida, dame la salvación. No se puede, ¿verdad que no? No se puede. Aquí perseverar, ponga mucha atención. Acuérdese que vamos a aislar la palabra a estudiar. Aquí la palabra perseverar es la palabra clave porque ya estudiamos salvación. Ahora aquí la palabra clave de este versículo es perseverar. El que persevere hasta el fin, este será salvo. La palabra clave de ese versículo es perseverar. ¿Qué dice el diccionario? Perseverar significa soportar las aflicciones. Significa resistir. Resistir soportando las aflicciones. ¿Sí? Resistir con valor, dice, con valentía, las pruebas, las aflicciones. Eso es lo que significa aquí en el diccionario perseverar, hermano. ¿Sí? Entonces dice, el que persevere hasta el fin, el que persevere hasta el fin, el que soporta las aflicciones, el que resiste con valor, el que resista con valentía las pruebas, ¿sí? Hasta el fin, ¿qué dice enseguida? Será salvo. Ahí no está hablando de que se pierde o no se pierde, hermano. ¿Me entiende? Porque mire, el que persevera hasta el fin de las pruebas, de las aflicciones, este será salvo. ¿Salvo de qué, hermano? ¿Del infierno? ¿De qué está hablando la palabra persistir? De soportar las pruebas, hermano. No está hablando del infierno. ¿O está hablando de la condenación eterna ahí? No. Está hablando el que persevere, el que resista las pruebas, las aflicciones, todo lo que viene en la vida, hermano, será salvo. ¿Sí me explico? Todo eso, hermano. Vamos a ver un poco el contexto para entender bien. Mateo 24, versículo 1. Aquí vimos que las pruebas, las aflicciones, las tribulaciones que nos vienen a todos los que seguimos a Cristo, ¿verdad, hermanos? Pero aquí en este caso, hermano, habla a los que se quedaron durante la gran tribulación. Eran salvos, pero por no haberse preparado. ¿Se acuerdan de las 10 vírgenes, hermano? Habla de aquí se oye fuerte esta palabra, pero sí hay cristianos carnales. ¿Sí sabía que hay cristianos carnales, hermano? Hay cristianos carnales. Vamos a ver el contexto, 24:1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquí Jesús estaba profetizando, hermanos, sobre ese templo que ellos se sentían orgullosos, que después vino el general romano Tito al año 70 y lo destruyó. ¿Sí? Destruyó el templo, le dice en el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos,
los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas, hermano? Lo del templo, la destrucción del templo, ¿sí? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será que el templo va a ser destruido? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Será de la segunda venida? ¿Qué señal habrá de tu segunda venida? Dinos, te está diciendo aquí, parafraseando el texto, dinos qué señal habrá de tu segunda venida y del fin del siglo. Y Jesús les responde y les da un consejo ahí en Sevilla, un consejo de precaución. Escuche bien, mire, léalo bien, dice: respondiendo Jesús, el consejo que le da Jesús a sus discípulos. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Qué es engañar, hermano? Dudar entre dos pensamientos, según el diccionario. Que nadie los engañe, porque vendrán. ¿Quiénes vendrán, hermanos? Muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esto no necesita explicaciones, hermano, ya lo hemos visto. Ya hemos visto, son personas como usted y como yo, no son Cristo, no son Cristo. Por eso Jesús dice: tengan cuidado, que nadie nos engañe. Y lo dice el versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. ¿Qué es lo que traen las guerras, hermanos? Dolor, hambre, destrucción, lágrimas, desconsuelo, frustración, tragedias, muerte. Eso es tribulación, hermano. Dice: oiréis rumores de guerras, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. O sea, no pierdan la paz. No pierdan la paz. Porque es necesario. ¿Qué dice ahí en sus Biblias, hermano? Porque es necesario que todo esto acontezca. Porque vemos guerras y rumores de guerras y andamos ahí bien preocupados. Es como cuando oíamos del COVID, ¿se acuerda? Oh, allá en un pueblito chiquito de la China, y mire hasta dónde vino a dar. Porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Pero qué dice? Entonces ya se ve todo esto que dice aquí el Señor, ¿verdad? Ya se ve. Y yo les pregunto a ustedes: ¿ya vino Cristo y nos quedamos, hermano? ¿No? Dice: pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, o sea, enfermedades que matarán a los hombres, que fue lo del COVID y todo eso. Todo eso es visible. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Por eso yo siempre les he dicho, hermano, todo esto que vemos no se va a componer. Se va a ir poniendo peor y peor y peor. Por eso es que nosotros les he dicho, hermano, ya dejemos todos esos utensilios y vámonos a concentrarnos en lo que es la santidad. En eso hay que concentrarse, hermano. Ya no andar fluctuando en que ahora sí y ahora no, y que mi cabeza, y que los pies, y que me duelen las piernas, y cantidad de cosas y excusas que usamos, hermano, queriendo estar todavía en aquellos tiempos, hermano. Ya no, hermanos, ya no. Esto será principio de dolores.
Y luego aquí miren lo que viene. Entonces os entregarán a tribulación. ¿A quién le está diciendo esto, hermano? A los discípulos. Que va a haber persecución a los discípulos. Acuérdense que desde el primer siglo de la iglesia cristiana, cuando Nerón, hermano, se gozaba viendo cómo las fieras se comían a los cristianos o cómo los incendiaban. ¿Se han leído todas esas historias, hermano? Y luego dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Yo he leído en noticias de allá de por Chiapas, hermano, que han asesinado a pastores. Hermano. Y luego dice: y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahorita, hermano, todavía es muy cool ser cristiano. Ahorita, ¿qué? No, soy cristiano. ¿A qué iglesia vas? No, pues allá. Oh, está bien. ¿Y tú? No, pues acá. Te bendiga, hermano. Muy cool, hermano. Pero va a llegar un tiempo, hermano, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos apostatarán, hermano. Muchos, usted no se imagina. Muchos serán los llamados, pero pocos escogidos. ¿Sí? Por eso yo les digo: afírmese, hermano, afírmese. Que el Señor le esté quitando todo eso que estorba. Todo eso que estorba. Pero usted afírmese. ¿Sí? Muchos tropezarán entonces, dice el versículo 10. Pregunto: ¿quiénes tropezarán, hermano? Los que no nacieron de nuevo, hermano. Los que no. ¿Por qué tropezarán? Porque no tienen la fuerza de Cristo, hermano. No están parados sobre la roca. No están parados sobre la roca, no tienen fuerza. ¿Cómo van a contrarrestar todos esos ataques del enemigo, hermano, si no tienen la fe firme? Por eso dice la palabra que vendrá la apostasía. Vendrá la apostasía. ¿Cómo van a permanecer si menospreciaron el mensaje de salvación? ¿De qué manera, hermano? Lo han entendido, lo han escuchado, han probado, han saboreado. Acuérdense que la que vimos la semana pasada, se ha deleitado de los milagros, de la gloria de Dios, pero nunca se afirmaron, hermano. Nunca se afirmaron. Entonces, perseverar hasta el fin es una evidencia de que ya eran salvos. Así es que si usted, mira, hermano, anda en medio de tribulación, enfermedad, economía, si usted anda en medio de todo eso, hermano, persevere hasta el fin. Persevere. Manténgase en las tribulaciones, en las enfermedades, en las pérdidas, hermanos, en los sufrimientos. ¿De dónde saca un verdadero cristiano fuerzas para soportar todo eso, hermano? Del Señor, hermano. De su fe. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Quiénes son los que se van a enfriar, hermano? Los que nunca se decidieron por Cristo, hermano.
los que andaban fluctuando, que andaban aquí un paso y luego se devolvían para acá otro paso. Y luego se volvían y ahí van otra vez para atrás. Esos son los cristianos fluctuantes, hermano. Los que nunca nacieron de nuevo. Esos son los que se van a enfriar al ver todas estas maldades que dice aquí la palabra de Dios. Van a decir, si de esto se trata la palabra de Dios, pues yo mejor ni soy cristiano. No, ahí nos vemos. Y así hay muchos hermanos. Hay muchos hermanos que ven cositas que, no, ya no voy. Ya no voy. ¿Pero por qué? No, pues, ¿no viste la hermana cómo me hizo? Y ya no vienen, hermano. Ya no vienen. Solamente naciendo de nuevo, hermano, con una nueva naturaleza, nosotros podemos soportar los embates del diablo, hermano. Solamente, porque mayor es el que está con vosotros, ¿verdad? ¿Sí? Que el que está en el mundo. O sea, mayor es el que está dentro de nosotros que Cristo Jesús, su Espíritu, el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, ¿verdad? Obviamente, quienes tenemos a Cristo en nuestro corazón, que verdaderamente tenemos el Espíritu Santo de Dios, que hemos nacido de nuevo, no nos vamos a enfriar. No nos vamos a enfriar, al contrario, el fuego se va a avivar en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos viendo lo que el Señor está profetizando. Entonces, por lógica elemental o por puro sentido común, usted ve como hijo de Dios lo que está sucediendo y lee lo que está pasando aquí. Cristo está vivo. Cristo está vivo y se afianza y continúa perseverando hasta el fin, hermanos. Amén. Para que no venga ahí con su tribulación. Ay, es que no, hermano. ¿Cuáles eran las tribulaciones? Guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, destrucción, muertes. Y luego usted me viene, ay, por eso no vine, pastor. No, hermano, si ve el tamaño de su excusa con la dimensión de la palabra de Dios, hermano, nada que ver, nada que ver. Por eso hay que estar siempre firmes, hermano, firmes. Amén. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverancia ¿en qué, hermanos? En Cristo. En Cristo. Perseverar, resistir todo lo que está aconsejando Jesús desde el versículo 1. Todo eso, hermano, que es la aflicción, la tribulación. Perseverar, resistir con valor, la prueba, todo el contexto que viene el versículo 1 hasta el 13, el que persevere hasta el fin será salvo. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Ya ve que Pablo decía, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y luego dice, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, o peligro, o espada. ¿Por qué estaba tan firme Pablo, hermano? Porque él ya estaba seguro de su salvación. Él ya había nacido de nuevo. Por eso decía eso. ¿Qué nos va a separar de las riumas? Las riumas, el dolor de cabeza, el maratón. ¿Qué nos va a separar del amor de Cristo? Si alcanza a distinguir el nivel de excusas
que en ocasiones ponemos a lo que el Señor desea de cada uno de nosotros, hermano? ¿Sí lo alcanza a entender, hermano? Es mucha la diferencia, hermano. No hay nada que separe a un nacido de Cristo, hermano. No hay nada. Porque usted sabe bien que en Cristo no se entra y se sale. No se entra y se sale. En Cristo se permanece. Amén. Se permanece, se permanece, se permanece. No puede ser una persona de Dios hoy y mañana del otro. Acuérdense que vimos la semana pasada, el que practica el pecado es del diablo. ¿Se acuerdan que vimos? Dice el 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Cuando se escribió esto, hermano, no había internet. Pues de aquí a que se predique hasta lo más último del mundo, falta mucho. Pero ahora ya hay internet. Usted escribe ahora algo y lo manda al otro lado del mundo y llega. Usted manda un mensaje de Cristo te ama, lo manda y llega. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. ¿Y qué va a pasar? Y entonces vendrá el fin. ¿El fin está cerca, hermanos? Siguen divididos, hermanos. Aquí cuando dice entonces vendrá el fin, obviamente hay una distancia, hay un periodo de sucesos que vienen escritos aquí en la palabra de Dios y entonces viene el fin. Sí, es cierto lo que dice la hermana Flor. Pero aquí dice, y entonces vendrá el fin. ¿Qué quiere decir con esto? Que usted va a decir, no, Señor, a mí nunca me dijeron nada de esto. Nunca, nunca. Nunca me predicaron de que tenía que arrepentirme. Sí te lo dijeron, pero menospreciaron la palabra de Dios. Menospreciaron esta salvación tan grande, dice la palabra de Dios. O sea, se descuidó esta salvación tan grande. Salud, hermano. O sea, no atendieron el mensaje de salvación. Entonces a Cristo se le entrega la vida una sola vez y para siempre, hermanos. Por eso les digo, cuando yo termine de hablar, de enseñar todo esto, hermano, algunos de ustedes van a querer recibir verdaderamente a Cristo en su corazón. Usted va a decir, pastor, yo pensé que era salvo. Yo pensé que era salvo. Y no. Y no. Hasta ahí me voy a quedar, hermanos. Me acuerdo cuando estaba en el instituto bíblico que salíamos a misiones. Salíamos a misiones para la sierra. Y uno de los jóvenes del instituto le tocó predicar algo parecido a esto. Y hizo el llamado para recibir a Cristo al final, hermano.
¿Quién cree que pasó? El pastor, hermano. El pastor. Yo pensé que era salvo porque nací en una familia de Cristo. Toda mi familia es cristiana. Y yo nací en esa familia. Yo pensé que era salvo. Y fui creciendo. Y estudié el instituto. Y me hice pastor. Y ahora que estamos aprendiendo esto, me di cuenta que no era salvo. Y pasó a recibir a Cristo, hermano. Por eso cuando nosotros entendamos perfectamente lo que es la doctrina de la gracia, hermano, ahí nos vamos a dar cuenta de que si somos salvos o no somos salvos. Y lo bueno de esto, hermano, es que tenemos un Dios, hermano, que es tan amoroso, que está, mire, con los brazos abiertos. Él no va a decirle, no, ya te dije y no. Él lo va a recibir, hermano, porque Él va a ver el corazón arrepentido y va a perdonar todo, hermano, cuando Él ve nuestro corazón arrepentido. Y ahora sí, derechitos caminando con el Señor, hermano. Aleluya, hermano. Alabanzas a mi Señor. Y el Señor nos va a dar una oportunidad, hermano, que no podemos desatender, no podemos menospreciar, no podemos tomarla a la ligera, porque es la salvación eterna de nuestra alma. ¿No le dan un aplauso al Señor, hermano? Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. ¿Aprendieron algo, hermanos?